Bueno, buenas tardes. Me disculpo antes que nada por haber suspendido intempestivamente la reunión del día viernes. Eh, Estuvimos esperando hasta último momento con mi esposa a ver si ese problema se podía solucionar, pero efectivamente no se pudo. Ella trabaja en salud y tuvo que enfrentar un inesperado cambio horario, por eso yo después en el mensaje les decía que probablemente nos pase lo mismo el viernes que viene. Tuvo que enfrentar un inesperado cambio horario porque una compañera no podía asistir inevitablemente y tuvo que ir a cubrir ella el espacio. Eh, para el viernes que viene yo le había puesto que quizá pasara lo mismo si no era presencial, pero en realidad ya tenemos medio cubierto el asunto. Así que para el viernes que viene no vamos a tener ningún problema. Eh, si la clase hubiera sido presencial, como ya les decía, tampoco hubiera podido asistir porque fue algo que no nos dio ningún tipo de tiempo para resolver. Eh, bueno, listo, es una cuestión de organización familiar, no pudimos y no vamos a ahondar más. El objetivo de esta clase, tanto como este, de la clase que hubiéramos tenido el día miércoles, era el de hacer una especie de recuento de lo que habíamos estado viendo nosotros a lo largo de las clases hasta el momento. Y, y la idea de ese encuentro eh, tenía que ver con empezar a disputar un poco la forma en la que el docente es formado eh, en este largo recorrido que es el recorrido de la enseñanza. Eh, yo creo que una de las dificultades más grandes que tenemos los docentes, incluso donde más teórica es la preparación del docente, que es en el nivel universitario, estaba empezando a ocurrir lo mismo, ¿cierto? El problema más grande que tenemos es que se prepara al estudiante para las cuestiones prácticas de la vida. Vieron ustedes en su formación han tenido, y tendrán el año que viene, que es el último, una fuerte incidencia de la práctica sobre el desarrollo del conocimiento. No tanto es así la cuestión que en general se dan una serie de contenidos, y esa serie de contenidos ofrecidos por los distintos espacios de saber son más o menos monocortes. Son contenidos que tienen que ver con, me refiero a la formación teórica, ¿no? Así, una disputa o supuesta disputa entre escuela actual y escuela anterior, eh, una serie de saberes conformados en torno al rol del docente y su función dentro del aula, y eso lleva o incluiría una discusión este, ad absurdum, es decir, una discusión hasta el absurdo, con cómo era el docente anteriormente, etcétera, etcétera. Pero hay muy poca formación teórica del docente, ¿sí? Eh, Hay mucha formación práctica y muy poca formación teórica. ¿Por qué? Porque está diseñado curricularmente, preparado curricularmente desde las más altas esferas. Son tan altas que uno podría decir que están en el más allá. eh, que sabemos que son como una especie de dinosaurio, ¿no? Si sabemos que existen o existieron en algún momento, pero nunca lo ven. Bueno, esa gente que diseña por ahí la carrera, la diseña eh, del lado de la enseñanza práctica. Entonces, aquellas materias que escapan a la practicidad del currículum, como la de la enseñanza de las ciencias sociales, terminan naufragando eh, en un ejercicio práctico, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese, o en qué redunda ese ejercicio práctico? Ese ejercicio práctico de la enseñanza de las ciencias sociales redunda en la conformidad de una serie de acciones
repetidas a lo largo de la carrera docente, que tiene como objeto un menor desarrollo de estos conocimientos, y ese menor desarrollo preferencialmente se eh, acotan a determinados sectores. Entonces, yo estaba revisando, porque algunos de ustedes han requerido eh, la tutoría de este docente para sus prácticas. Entonces yo estaba revisando algunas clases, este, hay espacios en los que ustedes pueden consultar clases, etcétera. Entonces lo que hay, es decir, lo práctico es como, en sociales es como demostración, ¿no es cierto? Lo práctico de la enseñanza de las ciencias sociales es lo demostrado. Entonces yo demuestro, ¿no? Entonces ejercicio, por ejemplo, referido a lo cotidiano, que es lo que puede dimensionar un estudiante de primer ciclo. Lo cotidiano del barrio, hablamos del barrio. Entonces hay toda una serie de ejercicios que se realizan para poder identificar, ¿sí? Para que el alumno pueda desglosar de lo que ve como cotidiano aquello que necesita trabajar en el aula o aquello que se necesita presentar en el aula. Entonces el alumno hace toda una descripción. Para mí lo que mejor sintetiza esa representación eran las viejas revistas Villiquen, ¿no? Que tenía representado el barrio en torno a la plaza. Entonces ahí estaba el carnicero, el vigilante parado en la esquina, el señor de la tienda, el panadero, el almacenero, etcétera. Todas nociones comunes. Eh, y no hay ninguna discusión, es decir, se saca una foto de la fotito, se sube ahí, eso se sigue reproduciendo. ¿Entendés? Se sigue reproduciendo a un nivel idéntico al que tenía como práctica hace mucho tiempo atrás. Es decir, en este sentido, las ciencias sociales, que son las que más eh, tendrían que, por necesidad, acabar con el reproductivismo dentro del aula, que suponen la puesta en marcha y el encadenamiento de un proceso complejo de pensamiento, en realidad termina siendo algo práctico. Bueno, en tu barrio hay esto, en tu barrio hay esto otro, pero no hay discusiones en torno a, ¿se entiende? Lo mismo, la misma practicidad nosotros la encontramos en el acto escolar. Bueno, hacemos una puesta en escena de cómo era, pero no, lo rico de ese cómo era no es trabajado como problema. ¿Sí? Este, ¿No? Exponemos en el acto los ideales o las cuestiones típicas, ¿no es cierto? Por ahí nos aparece la que vende empanadas, con lo que decimos siempre, que lleva el agua, el muchacho en frac, que nunca va a ser un negro, sino que siempre un blanquito, etcétera, ¿no? Entonces la dama con el peinetón, que tampoco nunca va a ser este, una mujer negra, sino que siempre va a ser una mujer blanca, porque es lo que era en esa época. Lo importante es discutir por qué era, cosa que tampoco se. Bien, entonces la idea es, con esos dos textos que tenían para leer hoy, el de Astarita y el de la revista Teomai, poner en relevancia el estudio de las ciencias sociales para después pasar a otros dos textos que nos abren un poco el camino hacia, este, hacia donde apuntamos eh, en la preparación de una clase en esta materia que se llama ciencias. ¿Sí? Bien, avancemos entonces. Nosotros en el primer encuentro que tuvimos, eh, lo que primero poníamos o a lo que le dábamos relevancia, era a la cuestión de la subjetividad docente, ¿no es cierto? Eh, Esto de la subjetividad docente tenía que ver con una cuestión fundamental, es decir, uno tiende a enseñar ciencias sociales de acuerdo a cómo uno, de acuerdo a lo que uno sabe de ciencias sociales. Entonces, si uno no sabe mucho de ciencias sociales, no va a poder enseñar ciencias sociales. Si uno se queda con los conocimientos del instituto sobre ciencias sociales, fíjense además, porque acá esto es muy importante. Todo el mundo en el IFD, me refiero al personal docente de la carrera del profesorado,
de enseñanza del nivel primario, todos los docentes plantean alguna queja o molestia respecto de la formación con la que salen los estudiantes. Si bien eso es cierto, también es cierto que los docentes tenemos que hacernos cargo de eso, ¿sí? Nosotros, en general, ¿va? Lo que yo veo, por lo menos, desde que estuve en la institución, lo que he visto es que se ha tomado un camino de describir el problema, pero no trabajarlo seriamente. Es decir, yo todos mis compañeros sociales dicen, nadie puede decir lo que es el Estado en primer año, pero no hay un recorrido para ver, bueno, para que uno pueda desencauzar eh, su, su conocimiento de ese lugar de ignorar lo que significan determinados conceptos para poder trabajar en clase. ¿Qué quiere decir esto? Que se da la materia igual. Entonces el alumno no se forma porque el docente da la materia igual. Eso es algo, me parece a mí, que hay que poner seriamente en discusión. Por eso yo me resistí desde un principio a que esta materia no tuviera un desarrollo teórico, sino que en contra de lo que se predica en la institución, yo elegí dar teoría. No lo sabe mucha gente, así que no digan nada. Con permiso, me voy a tomar un baño. Bien, si yo no sé, ¿no? Es decir, si yo poseo un escaso conocimiento, ya esto iba, perdónenme. Entonces ustedes no saben ciencias sociales, pero los mandan al aula a dar ciencias sociales, ¿sí? Entonces viene en práctica, porque en práctica no se le pregunta al docente, a ver, ¿usted qué sabe? Y está bien que no se le pregunte. Entonces viene el docente y dice, ¿usted qué sabe de esto? ¿No? Entonces, el docente dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que dar? No sé, vamos con el ejemplo de un estudiante que no está en el curso de séptimo grado, tiene que dar contaminación y destrucción del medio ambiente. Sociedad, destrucción del medio ambiente. ¿Qué sabe de eso usted? No sabe nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo encara la clase? Y no sé, ¿no? Uno sabe cómo encara la clase, no sé, ¿sí? Entonces, lo que termina haciendo, en general, es consultando a los distintos tutores que tiene en su, en su práctica, y esos tutores le van indicando qué camino tiene que seguir. Ahora, el problema que tiene, en general, es que los tutores que tiene ahí tampoco saben mucho de lo que es la enseñanza de las ciencias sociales, la destrucción del medio ambiente, por qué se produce, qué incidencia tiene la reproducción del sistema capitalista en eso. Entonces, el alumno entra en una especie de barro que patina y que lo va a hundir durante toda su carrera, porque su primera práctica la dio sin formación. Entonces lo que hace posteriormente, cuando el estudiante tiene que desarrollar las materias de ciencias sociales, es plantear un plano descriptivo, es decir, que el alumno no pasa nunca de lo descriptivo a lo analítico. ¿Se entiende? Y eso es porque no hay teoría. Entonces, la enseñanza de la materia dentro de la institución encierra en sí, por sus propias características, una serie de, un solo desarrollo posible, que es el desarrollo reproductivo, ¿sí? Entonces, la materia nunca va a salir de esa practicidad con la que es diseñada la carrera 2. Y ciencias sociales, obviamente, no tiene como perspectiva, como punto de partida, que el docente reproduzca en el aula, sino que el objeto de las ciencias sociales siempre va a ser cuál. El objeto de las ciencias sociales va a ser que el alumno pueda romper con la concepción eh, descriptiva y práctica y pueda pasar a una descripción analítica y crítica, ¿sí? Así, no crítica como se usa, como lo van a leer, ustedes van a hacer su planificación y van a decir, sí, yo quiero que mi alumno sea crítico, pero después todo eso en realidad, toda esa cuestión de la crítica queda subyugada a la formación que ustedes quieran. Es decir, para ser alumnos críticos, primero tengo que ser crítico yo. ¿Está bien? En esta materia, por lo menos. Si yo soy crítico en ciencias sociales, después voy a poder elegir los planteos de otras materias para que sean críticos en otras materias.
materias. Yo puedo elegir las matemáticas para criticar, yo puedo elegir la literatura para criticar, yo puedo elegir las artes plásticas, trabajar en conjunto con la docente para crear una conciencia crítica, etcétera, 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 y más, etcétera. Pero lo primero que pesa entonces, eh, lo primero que tiene relación aquí como importancia es qué es lo que yo sé, ¿sí? Y yo insisto con esto, si ustedes no tienen una gran formación en ciencias sociales en la institución, lo que les va a quedar después es leer muchísimo, sobre todo lo que tienen que enseñar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que leer nociones sobre el Estado, ustedes tienen que leer nociones sobre la sociedad, ustedes tienen que leer historia de Argentina, historia de la provincia de Neuquén, historia de Junín de los Andes. Ustedes tienen que leer, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, hay cuestiones sobre la fundación del pueblo que tienen mucho peso. Una, ¿por qué está enterrado Vidal atrás de la municipalidad? ¿Qué significa eso? Bueno, esa es una discusión que ustedes se pueden dar con sus estudiantes, pero para poder dar esa discusión ustedes tienen que entender un poco de desarrollo del sistema capitalista, así que la acumulación originaria, por qué la tierra que antes estaba en forma comunitaria de golpe cae en manos de propietarios privados, etcétera, etcétera. No para enseñar eso a un bruto en el aula, pues sus alumnos no lo van a entender, sino para que ustedes definan hacia dónde quieren llevar a sus clases, que es el sentido de este encuentro que van a tener. ¿Está bien? Bien. Aquí, en donde dice, en este apartado que dice contenido de la enseñanza, determinaciones del aprendizaje, hay dos cuestiones que es importante poder determinar. Es que esto que yo les decía recién, si no hay formación previa, no hay enseñanza posible. ¿Se entiende? Hay por ahí un tipo, no me acuerdo cómo se llama, Blanca Laumann solía repartir ese libro por las aulas de la escuela, por Blanquita yo la quiero mucho, y el libro se llama El Maestro Ignorante. A contrapartida de lo que ese libro dice, no cualquiera puede enseñar. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, la enseñanza en los pueblos que no tenían alfabetización, en los pueblos antiguos, caía mayormente en los ancianos. ¿Sí? ¿Por qué la enseñanza caía mayormente en los ancianos? Bueno, porque el paso del tiempo les había atribuido cierta sabiduría. Esa sabiduría tenía que ver con la práctica, por supuesto, ¿no? Ninguno de esos ancianos estaba en condiciones de escribir un libro. Pero la sabiduría había caído en ellos. Y ellos eran los encargados de enseñar a los futuros jóvenes de la tribu, así ellos enseñaban a los niños. ¿Se entiende? Se enseña a partir de acumulación de conocimiento. No acumulación de conocimiento como me pongo a leer cualquier cosa y enseño cualquier cosa, sino, en este caso, en el nuestro, acumulación de conocimiento con la dirección de objetivos. Es decir, yo voy a estudiar ciencias sociales para enseñar determinados elementos que componen las ciencias sociales. Yo no voy a enseñar, no voy a leerme el libro de mecánica para enseñar ciencias sociales. No tiene ningún sentido, no me refiero a esa acumulación. Sino que hay un texto muy lindo de Trotsky que se llama Contra la dispersión en la lectura. Entonces el tipo ahí recomienda elegir determinados, eh, tener objetivos en la lectura y apuntarle a la formación en esos objetivos. Bueno, acá estamos. ¿Sí? Ustedes cuando estudian ciencias sociales van a tener que elegir ciertos objetivos y formarse en esos objetivos para después poder enseñar. ¿Sí? Porque más allá de lo que se diga, como opuesto a eso, los que enseñan dentro del aula son ustedes, los que poseen el conocimiento dentro del aula son ustedes, y a partir de que ustedes poseen el conocimiento, pueden permitir dos elementos cruciales para la formación y el aprendizaje del estudiante. Uno, la formación de la autonomía, porque ustedes lo que hacen con la formación de la autonomía es que el estudiante desarrolle sus propias preconcepciones y las choque con la teoría científica en la que ustedes lo van a ir introduciendo muy bien.
¿sí? Entonces, la autonomía del alumno no está en que el alumno descubra la teoría de la relatividad. La autonomía del alumno está en poder dar ese paso de lo imaginado, es decir, lo que él se imagina que es, hacia lo racional, hacia la explicación científica. Ahí está donde el alumno se convierte en sujeto autónomo. Es decir, que ustedes estudian para que dentro del aula se dé el desarrollo del aprendizaje. Si ustedes no estudian, dentro del aula no hay desarrollo del aprendizaje porque ustedes son, si se me permite la idea, como guías de montaña. ¿Sí? Ustedes llevan desde la base a la cima del conocimiento. ¿Entiende? Ahora ya no es como antes, que ustedes poseen unas verdades indiscutibles. Afortunadamente ya no es como antes que ustedes poseen unas verdades indiscutibles, sino que lo que ustedes hacen es ayudar a subir la montaña. ¿Entiende? Desarrollando lo que el otro trae, no negándolo. Haciendo que lo que el otro trae choque con el pensamiento racional y científico. ¿Se entiende? En matemática, en ciencias sociales también. ¿Sí? Por lo tanto, la formación en ciencias sociales del docente es fundamental. Bien. En otra clase habíamos hablado un poco de esto que hablábamos recién, ¿no? ¿Se acuerdan que era una clase que tenía unas viñetas, pues, etcétera? Y qué incidencias o qué determinaciones existen en nuestra clase. Bueno, las condiciones laborales es una, la familia era otra y la sociedad en general que siempre nos está machacando. ¿Cómo avanzamos? Lo que decíamos recién, que sabe el estudiante. A mí me gusta mucho que el estudiante pueda describir una problemática o describir una cuestión, presentarle los elementos para que pueda armar esa descripción y después la problematice. Es decir, lo que decíamos recién, no son como tres fases, perdón. ¿Qué se imagina el estudiante? ¿Sí? Eso que se imagina lo ponemos por escrito, o lo hacemos, lo trabajamos con imágenes, lo que sea, es decir, hacemos una descripción. La educación en general llega hasta acá, ¿sí? Llega hasta la descripción en ciencias sociales, enseñanzas sociales, llega hasta la descripción, le presentamos los elementos del barrio, le mostramos a San Martín cruzando los Andes, le mostramos un Colón generoso que nunca existió, intercambiando bienes con las poblaciones originarias de América. Eh, Les planteamos que el problema de la contaminación es una cuestión de todo y que lo tenemos que resolver entre todos, pero no les planteamos, por ejemplo, otras cosas, ¿no es cierto? No les planteamos el dominio de unas poblaciones sobre otras, no les planteamos la incidencia de la empresa capitalista en la destrucción del medio ambiente, que es muchísimo más poderosa que un tipo deje un pañal en la orilla del lago, ese tipo tampoco lo tiene que dejar, etc. ¿Está bien? Entonces, la idea es pasar de lo que se imagina el alumno a lo descriptivo, que ahí empezamos a producir el, la, y, el ingreso al pensamiento científico, porque estamos mezclando los temas que el alumno sabe o se imagina, por ejemplo, San Martín, Caballo Blanco, Andes, con lo que nosotros empezamos a trabajar como problema propio de la ciencia. En ese caso, la pregunta sería, ¿y por qué el tipo cruzó los Andes? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la relevancia de la ciencia social? Acá hay una serie de preguntitas que yo planteo, ¿no? ¿Cuán importante es saber ciencias sociales? ¿Cuán determinante es para la enseñanza y formación del docente? ¿Y cuánto importante es para el estudiante saber ciencias sociales? A mí voy a empezar por esto último. ¿Sí? Para el estudiante, saber ciencias sociales es tan importante como saber cualquier otra materia. No es que las ciencias sociales en exclusivo son las ciencias sociales fundamentales, ¿sí? Pero para el alumno saber ciencias sociales es tan importante como aprender cualquier otra materia. O sea que si ustedes le niegan al estudiante la posibilidad de estudiar ciencias sociales, le están negando un conocimiento fundamental para su, ¿sí? Después, insisto con lo que veníamos hablando recién. Eh, el docente solamente puede enseñar aquello que el docente sabe. Si el docente no sabe, el docente no tiene la posibilidad de enseñar. ¿Está bien? Entonces, si él no tiene la posibilidad de enseñar lo que no sabe, el alumno no va a aprender.
poco, y al alumno se le está restando, no un derecho, no voy a caer en la generalización banal de que se hace a partir de los derechos para culpar al docente, sino que se le está restando un elemento fundamental, primero, de laburo intelectual y segundo, de conocimiento para el resto de su vida. ¿Está bien? O sea que hay casi como una obligación ética y moral en estudiar estas materias antes de estudiar. Y lo último voy a leer textual, el último puntito que dice acá, dice, las ciencias sociales no enseñan sobre lo evidente, sobre el mundo de lo práctico. Albaniles pegando ladrillos en determinada cantidad de horas, características comunes por individuos o objetos que agrupamos, manzanas devoradas y manzanas sobrantes, etc. Enseñan sobre relación, y para peor, relaciones sociales, cuya enseñanza solo puede tener lugar si ofrecemos escenas en movimiento y no fotografías. Por ejemplo, ¿cómo es el barrio? ¿Qué hay en él? ¿Por qué no tenemos las mismas cosas en todos los barrios? Etcétera. ¿Sí? Así, si ustedes quieren llevarlo a un nivel más de discusión más amplia, es porque hay barrios que estéticamente son diferentes unos de otros. ¿Sí? ¿Por qué se demuestra que en determinados barrios existe el problema de los recursos, ¿no es cierto?, con los que cuenta cada familia para poder hacer su propio bien, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto de las escenas de movimiento? Es decir, enseñar ciencias sociales para el docente no puede ser mostrar una foto. Para el docente, enseñar ciencias sociales es o tiene que ser mostrar una película. ¿Se entiende? Yo no puedo decir, cuando doy educación de la ciudadanía en primaria, no puedo decirle, usted tiene derecho a un pibe que, supónganse que a usted le toca el caso, un chico que no comió, no tuvo desayuno antes de entrar a la escuela, porque en la casa no hay dinero. Entonces, enseñar, es decir, que es un derecho, es también enseñar que esos derechos muchas veces no se respetan. Le pongo el ejemplo de los derechos porque es el ejemplo más claro. Después, yo no puedo enseñarle a los alumnos esa imagen horrorosa de un Colón benefactor, ¿no es cierto? Tampoco voy a generar una discusión política con personas que están muy lejos de, por una cuestión intelectual, de abordaje intelectual, están muy lejos de poder promover una comprensión de hacia dónde vamos. Pero digo, eh, lo importante es, bueno, esto lo describo, pero después lo tengo que problematizar, ¿sí? Eh, digamos, insisto con este ejemplo del barrio, que es el que se trabaja en primer y en segundo año, y es crucial para que el chico entienda o empiece a entender lo dinámico que es todo lo que pasa a su alrededor. Si yo le presento imágenes de eso y no discuto con él esas imágenes, si no discuto con él esas imágenes, en un sentido de esa docente de Buenos Aires que discutía con sus estudiantes sobre el PRO. Si no discuto con él, si no le genero ningún tipo de problema para comprender qué es lo que está pasando en ese lugar, entonces no estoy generando ningún proceso de enseñanza de ciencias sociales. La enseñanza de las ciencias sociales posee dinámica, posee movimiento, porque las relaciones sociales no ocurren en un momento y se quedan plasmadas en eso, sino que son dinámicas, y todo el tiempo hay una discusión sobre lo que es un derecho, sobre quién tiene más derecho a tener derechos y quiénes tienen menos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora bien, acá llegamos a los textos que había que trabajar para hoy. Eran dos, el de Astarita, Carlos Astarita, y el de la otra autora, cuyo nombre se me fue en este momento, de la revista Teomai, que es una revista bastante prestigiosa de, de la Universidad de Quito. ¿Sí? Yo les recomiendo que entren al sitio de Teomai, porque hay muchísima literatura sobre cuestiones de actualidad, es decir, muchísimas discusiones sobre situación laboral, etcétera. ¿No les voy a decir nada más, entren ustedes y busquen. Lo mismo les recomiendo que ingresen a la Universidad Pedagógica Nacional,
porque iban a encontrar las revistas de la universidad y mucho laburo sobre, muchos artículos eh, sobre enseñar. Y están ahí al alcance de la mano porque están en distribución gratuita. Así que ingresen ahí, ingresen a ese espacio porque les puede llegar a ser muy. Bien, ahí en ese, yo tomé un fragmento de los textos, como se habrán dado cuenta. Ninguno de los dos textos tienen algunas características compartidas. Primero, su extensión, que son bastante breves. Segundo, la discusión que da, ¿no? Es decir, en esos dos textos, tanto en la primera, como que es el caso de la revista Temay, como en el otro, lo que nosotros tenemos, en concreto ahí, eh, las dos eh, las dos discusiones que tenemos ahí son principalmente con una defensa de las ciencias sociales que tiene que ver con la incidencia de las ciencias sociales en relación a si son útiles para participar de las decisiones políticas o no, y en el otro caso, la importancia de las ciencias sociales más allá de cómo las considere un funcionario. En aquel momento era Barañao, un tipo que ustedes saben que atravesó el último gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Macri como ministro de Ciencia y Tecnología, eso que había sido puesto ahí por ciertas multinacionales. En la editorial dice la autora que la escribe. Los resultados de las investigaciones de antropólogos muy reconocidos en sus respectivas áreas de especialización, antropología de la educación, de la salud, violencia, antropología rural o urbana, por nombrar algunas áreas, rara vez llegan a manos ni a oídos de quienes trabajan gestionando políticas de cambio social en esas mismas áreas desde el gobierno u otros organismos no gubernamentales. Los investigadores que han dedicado años a hacer trabajo de campo, relevando y sistematizando datos y analizando dicho material a la luz de diversas teorías, tienen mucho que aportar a quienes diseñan e implementan políticas en esas mismas áreas. Pocos son los casos, al menos en nuestro país, en los que antropólogos, o para el caso historiadores o politólogos, quizás sociólogos en mayor medida, especialistas en determinado tema, son convocados a prestar asesoramiento o a trabajar en proyectos de gestión de políticas o programas sociales. Bien, fíjense, ustedes habrán leído este texto y habrán dicho esto, ¿qué tiene que ver con la materia? ¿Qué le pasa a este tipo que nos da para leer esto? ¿Por qué les pongo eso? Porque es esto mismo que pasa a nivel de política gubernamental, en la que en general los ministerios de desarrollo social, los ministerios que tienen que ver con cuestiones bien relacionadas a problemáticas sociales, suelen ser ocupados o por abogados o por economistas, muy, pero muy pocas veces por especialistas reales del área. Es decir, esa falta de convocatoria a las ciencias sociales para diseñar políticas a nivel teórico y a nivel práctico, para poder diseñar políticas acerca de qué es lo necesario, de qué es lo mejor, esa libertad que se da para que no se solucione el problema de la vivienda, porque claro, hay gente interesadísima en obtener ganancias superavitarias con los terrenos, con la tierra, con lo que sea. Esa falta de participación de las ciencias sociales a nivel teórico, sobre todo en los organismos de, eh, en los organismos de decisión estatal, es lo mismo que nosotros estábamos describiendo hace minutos atrás cuando hablábamos de qué es lo que pasa a nivel institucional con la formación de los alumnos del Instituto de Formación Docente número 8 en Junín de los Andes. ¿Se entiende? Entonces, en primer lugar les traigo esta defensa porque nosotros tenemos que hacernos cargo de esa defensa. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que hacernos cargo de que en nuestra formación como docentes las ciencias sociales ocupen un lugar predominante. ¿Está bien? Es decir, si ustedes ponen el acento en las ciencias sociales a lo largo de su carrera como docentes y toda la planificación la organizan en torno a las ciencias sociales,
ustedes van a ver que los demás temas de las demás materias, incluso los de ciencias naturales o los de matemática, si ustedes plasman, entonces van a ver que van a encontrar facilidad, porque las ciencias sociales son organizativas, ¿sí? Las ciencias sociales son dinámicas. No ocurre lo mismo con las otras ciencias que tienen como predilección, como decíamos antes, la formación práctica. ¿Se entiende? Bien, entonces en primer lugar, ese texto tenía que ver con esto. Hay que descubrir, redescubrir la relevancia de las ciencias sociales, ¿sí? Su preponderancia teórica y desarrollarla como problema de enseñanza dentro del aula porque carecemos de esa formación. Bien, lo siguiente es lo de Astari, ¿sí? Cuando yo les decía antes que uno tiene que pensar en las ciencias sociales como una película, es la enseñanza de las ciencias sociales, uno lo tiene que pensar siendo docente, como si estuviera mostrando una película, me refería a esta reflexión de Astari. Dice, del feudalismo se originaron el modo de producción capitalista, el régimen político moderno, la sociedad civil, el sistema parlamentario, las condiciones del racionalismo, las comunas, las luchas sociales, entre ellas las luchas antifeudales, la forma de familia que hoy se encuentra en crisis, la iglesia, la religiosidad moderna, la discriminación de las minorías confesionales, el préstamo y los bancos, las primeras configuraciones nacionales y el colonialismo. Prácticamente todas las determinaciones cardinales de nuestro mundo derivan de la Edad Media. Hegel decía que el estudio del pasado se inicia en el presente. Indicaba así la íntima relación entre aquello que, en palabras de los lingüistas, se ha denominado análisis sincrónico y análisis diacrónico. Con esto se pretende decir que estudiar la situación actual de Argentina, que el ministro avala, dice él que el ministro avala, así que para Barañao es importante estudiar Argentina, que es lo que dijo en el momento en el que expresó la burrada que motivó la carta de Starita, perdón. Con esto se pretende decir que estudiar la situación actual de Argentina presupone estudiar una historia que no se inició en 1810, sino que se remontó mucho antes, a la conquista española, y más allá a la Edad Media. Ese estudio es indispensable si se pretende acceder a los fundamentos de la cuestión actual, y con ellos a un pensamiento crítico que el gobierno ya conoce. Bien, lo que es interesante de esta historita es cómo él nos permite partir de un problema y ver cómo la explicación de ese problema no se remonta a lo inmediato. ¿Se entiende? Es decir, en ciencias sociales, la explicación de un problema no se remonta a lo inmediato. Y dentro del aula, en el nivel primario, la explicación en ciencias sociales no se remonta a lo concreto. ¿Sí? Ustedes tienen que desenvolver lo concreto para que el alumno pueda entender qué es lo que existe detrás de eso. ¿A qué me refiero con desenvolver lo concreto? Bueno, si uno, o lo cotidiano, mejor dicho, más que lo concreto, ¿no es cierto? Si un estudiante observa todos los días determinadas particularidades de su entorno, ¿sí? Esas particularidades van a terminar construyendo su conciencia y en todas esas particularidades va a terminar encontrando seguridad. Bien, lo que nosotros tenemos que tratar de explicarle es que lo cotidiano, este, lo que está a nuestro alrededor todo el tiempo, lo que es habitual para nosotros, no nos permite comprender lo que hay detrás de eso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes estudian barrios, bueno, ¿hay en todos los barrios un hospital? No, ¿por qué? ¿Sí? De eso también nos puede llegar a plantear la situación de por qué en todos los pueblos, por qué en todas las ciudades pequeñas del país hay un solo. ¿Cómo se piensa el problema de la salud? ¿No es cierto? ¿Cómo se piensa el problema de la educación? ¿Cómo se piensan los problemas en general que atañen a la sociedad? Es decir, que lo evidente para enseñar en ciencias sociales tiene que estar atado a explicar qué es lo que no vemos tras eso. ¿Sí? Una cosa es enseñar lo evidente, sí,
que un albañil pega 5 ladrillos en media hora, ¿cuánto pegará en una hora? Y otra cosa es enseñar por qué lo que vemos, por qué lo que la sociedad construye y nosotros vemos es como es, y no adquiere otra. Bien, sigamos. Actividad. Ahora yo, después de que se suba esta clase, en donde dice archivos, voy a subir 2 textos. Uno es el de Aranguren y otro es de 2 autores, Navarro Arroyave. Aranguren hace un planteo sobre qué es lo que debe, qué es aquello a lo que debe darse como, qué es lo que debe tener prioridad en la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Sí? Lo que tiene prioridad en las ciencias sociales para Aranguren es este, el desarrollo de la constitución del sujeto como ciudadano. ¿Está bien? Es decir, la ciudadanía para Aranguren es un buen punto de partida para el desarrollo de un sujeto crítico. ¿Sí? Entonces, Aranguren, fíjense ustedes, no es inocente. Dice, el docente tiene que pensar, ¿sí?, cuáles son sus objetivos en la enseñanza. Y tienen ahí otro, digamos, cuando ustedes pasen a leer el otro texto, si quieren leerlo primero, pienso yo que es mejor que el de Navarro y Arroyave, ahí tienen expresado de un modo bastante eh, cuadradito, si ustedes me permiten, cuál es el objetivo de la enseñanza de las ciencias. ¿Sí? En los dos textos, ustedes tienen personas que están pensando, que están dándole una dinámica a sus análisis, según la cual lo que prima es enseñar para formar un sujeto en este caso. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes para el viernes hagan un texto de entre 500 y no más de 1000 palabras, es decir, entre una carilla y dos, sería acerca de por qué enseñar ciencias sociales. Y no me refiero a la cuestión práctica, es decir, no me refiero, voy a enseñar el barrio porque enseñando el barrio trabajo, es decir, como yo le decía a una de ustedes el otro día, ¿a dónde quiero yo que mi alumno vaya? ¿Se entiende? Yo le voy a enseñar el barrio porque el alumno, porque quiero que el alumno pueda orientarse. Bueno, ¿por qué quiero que se oriente en el barrio? ¿Está bien? Yo voy a enseñarle al alumno sobre contaminación y le voy a plantear que la contaminación es un problema de responsabilidad social. ¿Por qué? ¿Qué quiero que el alumno tome como significante de eso? ¿Sí? Yo voy a enseñarle al alumno que Colón llegó al continente americano porque buscaba especias, oro, plata y qué sé yo qué más. ¿Por qué quiero que aprenda eso? ¿Qué es lo que yo pretendo desde una raigambre bien bidoquiana? Es decir, le voy a enseñar esto y qué es lo que pretendo que el alumno haga con eso. ¿Se entiende? Ustedes pueden hacerlo en general o pueden hacerlo de modo particular. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, yo voy a elegir este tema, ¿sí? Y voy a explicar, esto no es para que ustedes después lo hagan en la fundamentación que ustedes tienen que hacer cuando hacen las prácticas. No, esto es más una cuestión de docente involucrado con su salud. ¿Está bien? Eh, ¿Qué es lo que yo quiero que el alumno, por qué quiero que el alumno maneje estos conocimientos? ¿A qué le voy a apuntar con esto? ¿Entiende? Esto quiere decir que la educación aborda, ¿sí?, está pensada para que cumpla determinado objetivo. ¿Se entiende? Si ustedes, como docentes, no desarrollan, ¿sí?, ustedes no piensan cuáles son esos objetivos, cuáles son esos propósitos, como quieran llamarlo, es lo mismo. Si ustedes no se ponen a pensar, es decir, ¿por qué están enseñando eso? ¿Para qué están enseñando eso? ¿Sí? No hablo del desarrollo de habilidades, sino hablo de la construcción intelectual que el alumno va a hacer de eso. Si ustedes no lo piensan, entonces van a terminar, sí, reproduciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, si yo enseño los puntos, la ubicación espacial porque sí, no lo enseño porque tengo otros objetivos, entonces en realidad estoy enseñando un conocimiento para que se aplique en el momento.
Si yo enseño que en el barrio o que en la ciudad hay un solo hospital, pero no enseño por qué hay un solo hospital, entonces estoy enseñando algo porque sí, ¿sí? Es decir, estoy describiendo una situación, pero no estoy pensando qué es lo que voy a hacer con esa descripción de la situación. No le estoy dando al estudiante la chance de que el estudiante tome esa descripción como un elemento social a partir del cual se pueda hacer preguntas. ¿Entiende? Es decir, lo que a nosotros nos interesa es que los estudiantes se hagan preguntas. ¿Está bien? Esa es la búsqueda. Sí. Había un historiador que falleció, fue fusilado en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Mark Bloch, de apellido. Él recordaba que tenía un profesor cuando él era estudiante que les decía a su clase que era muy útil hacerse preguntas, pero muy peligroso respondérselas. ¿Sí? Bueno, en este caso, que para el alumno que ustedes tengan adelante, para los alumnos que ustedes tengan adelante, hacerse preguntas tiene que ser una norma cuando estudian ciencias sociales. ¿Sí? Van a pasar del por qué a otra serie de preguntas que ellos se van a hacer. ¿Está bien? Pero el por qué es, en principio, la clave. Hay que dejarlo al alumno que desarrolle esa preponderancia a preguntarse por qué. Para el alumno es fundamental que se pueda preguntar por qué. Bien, entonces, fíjense que van a estar estos textos subidos ni bien esté la clase publicada, cuando yo les envíe el mensaje, y esta actividad está ahí. No va a haber una publicación de la actividad más que acá, o sea que vean el video y recomiéndenles a sus compañeros que lo vean. Para el viernes que viene, la clase va a tener la dinámica de discutir un poco los textos de Aranguren y Navarro. El de Navarro Rollave menos que el de Navarro Rollave es un planteo sobre objetivo, es decir, sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en ciencias sociales? Formar ciudadanos. Listo. Se los pongo a los dos para que ustedes los tomen como ejemplos. Aranguren desarrolla la problemática, ella va a plantear que hay que desarrollar al estudiante como, o en la formación en tanto que ciudadano, para que el estudiante pueda, bueno, ustedes lo van a leer a ella, no le voy a entrar al texto, pero es como que el objetivo para ella de la enseñanza escapa a lo práctico y está dado por esa formación del alumno en tanto y en cuanto que ciudadano. Así que vayan viéndolo por ahí. Finalizo de momento esta clase virtual. El viernes que viene no ha habido ninguna novedad todavía sobre el tema Caldera. Espero que el viernes que viene nos podamos encontrar en clase. De mi parte, les dejo un saludo muy grande. Adiós.